Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Un hombre ciego de qué? Es decir, que nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino que nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Amén. Me llama en primer lugar la atención de esta sanidad, de esta historia, es que este ciego no se acercó a Jesús para pedir un milagro. No fue el ciego el que buscó a Jesús. Es decir, que el ciego no tenía fe de que iba a ser sanado. Fue Jesús el que toma la iniciativa de hacer el milagro del ciego. Este ciego no hace una acción extraordinaria de fe como la que de pronto hizo la mujer del flujo de sangre, que dijo: iré y tocaré el borde del vestido, porque Jesús tiene tanto poder que con tan solo tocarlo yo seré salva. Un acto de fe. O el acto de fe de aquel centurión que le dijo a Jesús: no soy digno de que entres a mi casa, di la palabra y mi criado sanará. O de pronto el acto de fe de la mujer cananea, aquella que Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Deja que se sacien primero los hijos. Y entonces ella, en un acto de fe, dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Actos de fe. Y puedo enumerarte, y usted sabe, gente que clamó como el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia, hasta que hizo que Jesús se detuviera. Pero este ciego no hace ningún acto especial de fe. Y sin embargo recibe un milagro de una manera extraordinaria, de una manera nunca antes vista, mostrando a Jesús la multiforme gracia con la que él puede actuar. La historia bíblica dice que Jesús escupió en tierra y con la saliva y con la tierra hizo lodo, y luego cogió el lodo y se lo untó en los ojos al ciego, y luego lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, y cuando se lavó fue que recibió el milagro. ¿Cuántos dan gloria al Señor? O sea, esto, cuando yo analizo esto, y dice: Señor, pero ¿por qué este hombre recibe el milagro si él no te lo pidió? Y tantos milagros que nosotros hemos pedido y no lo hemos recibido. Este hombre recibe un milagro extraordinario sin un acto de fe siquiera. Hermano, es para que nosotros entendamos que todo sucede en la voluntad, en el propósito y en el tiempo de Dios. Porque es que a veces, como predicadores, hablamos de 3 pasos de fe, 5 pasos de fe para recibir un milagro, y lo hacemos y no pasa nada. ¿A cuánto les ha sucedido? Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario? Que hay gente que a nuestro juicio, a nuestro parecer, no se merece un milagro y Dios se lo hace. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y a veces hasta nos creemos mejor que ellos. Gente que a nuestro juicio no califica para un milagro y lo recibe. Pero este milagro, en el versículo 3, Jesús da la respuesta para los que en algún momento hemos preguntado: Señor, pero yo que hago tanto y no recibo, ¿y por qué aquel sí? Mire, hay situaciones, hay crisis que tú y yo atravesamos,
que están reservadas para Dios manifestar su poder y más nada. Mire lo que Jesús le dice en el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, hermano, tengamos claro que todo tiene un tiempo, un propósito y una razón de ser en lo que Dios quiere hacer. Y aquella gente que a nuestro juicio no se lo merece, es porque Dios los preparó para que otros conozcan que Dios es real y que Dios existe. A través de este ciego se manifestó un poder extraordinario. Cuando usted lee el resto de la historia, porque la historia no termina en esos versículos en la sanidad. Luego sigue que los fariseos trataron de acusar al ciego, condenaron a Jesús, etcétera. ¿Sabe qué fue lo que le admiró a los fariseos y a la gente? Que nunca en la historia de la humanidad, nunca alguien que había nacido ciego se le devolviera la vista. Jesús sanó ciegos que perdieron la vista, como en el caso de Bartimeo. Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, maestro, que recobre. Eso quiere decir que él vio y la perdió. Pero en medio de todo esto, la gente tiene que reconocer que Jesús tiene poder para hacer lo que nunca nadie ha visto ni ha hecho. Nos tiene que llenar de fe, creer que Dios puede hacer algo nuevo en nosotros que nunca había hecho en otros. Wow. Yo espero que Dios haga algo en mí que no haya hecho en nadie más. Esto generó polémica, porque usted sabe que siempre existen los incrédulos y los detractores de Jesús. El milagro Jesús lo hizo en un día prohibido para la ley judía, en día sábado. Y lamentablemente hay gente que no se detiene a ver lo que Dios está haciendo, sino a juzgar por lo que a ellos les parece y por la tradición. Hermano, cuidémonos nosotros de caer en la tradición evangélica también. Porque es que yo nací, crecí en el evangelio. Y hay muchas tradiciones, muchas normas, muchas reglas que de pronto nos han enseñado que tiene que ser de esa manera que Dios obre. Y que tiene que ser que la persona viva en santidad para Dios obrar un milagro. Y no es así, hermano. Dios hace como Él quiere. Y Dios usa a quien Él quiere. Los fariseos se asombraron de que era un milagro nunca antes visto ni hecho por ningún otro profeta. Pero ellos decían, este hombre no procede de Dios. El que hizo el milagro no procede de Dios, sino que procede de Satanás. ¿Por qué? Porque está violando el día sábado. En vez de dar gloria a Dios por el milagro, estaban viendo lo negativo del milagro. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando tú y yo creemos, iglesia, Dios va a hacer algo aún fuera de lo normal y de lo acostumbrado. Por eso siempre les he recalcado, cuidémonos de no estar juzgándonos, de no estar juzgando otras iglesias ni otros pastores. Porque es que Dios, el asunto es que usted no tome lo que ve por allá para hacerlo en su vida como algo que como que es la fórmula mágica. Me explico, cuando Dios empezó a traer este mover de la guerra espiritual, que empezamos a retomar el aceite, la sal, el agua. Usted sabe que los 7/7 nos íbamos para aquí, para el Castillo San Felipe, el 7 de julio, es verdad, y echábamos sal y sembrábamos una estaca. Y algunos cristianos evangélicos religiosos decían que estábamos practicando brujería. Por falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque los brujos es los que normalmente usan la sal y el agua y la estaca y todo el asunto, hermano. Pero usted y yo miramos lo espiritual, lo que simboliza la sal, que es preservar. Lo que simboliza el aceite, que es pudrir yugo. Lo que significa el agua cuando la echamos, que es purificar, santificar. Pero dentro de todo eso, usted y yo tenemos claro que la obra no la hace ni la estaca, ni la sal, ni el agua, ni el aceite, sino Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y por eso Jesús le dice, no es que nació ciego porque pecó él o pecaron los padres. Ahí está un poquito errada la pregunta. Si nació ciego, ¿cómo va a ser ciego porque él pecó? O sea que pecaría antes de nacer sería. Amén. Interrogan al ciego y el ciego les dice cómo había recuperado la vista. Y luego mandan a buscar a los papás del ciego y le dijeron, ¿sabes tú cómo sanaron? Es este tu hijo. Es este tu hijo que nació ciego. ¿Y qué dijeron los papás? Él es nuestro hijo y nació ciego, pero cómo está viendo no lo sabemos. Pregúntenle a él está grande. Pero ¿sabe por qué los papás dijeron eso? Porque los fariseos habían declarado que todo el que proclamara a Jesucristo lo excomulgaban y lo mataban también. Y por miedo le echaron, no, vayan y pregúntenle a él. Y entonces vuelven a llamar al ciego. Y le preguntan, ¿quién te abrió los ojos? Y el ciego le dice, ya no les dije. ¿Quieren escucharlo otra vez? Para hacerse ustedes sus discípulos. ¿Se da cuenta? Porque Jesús dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este ciego de nacimiento ahora se convierte en alguien que no le teme al sistema fariseico de aquel tiempo, sino que los reta y les dice, ¿quieren ustedes ser discípulos de Jesús también? Hermano, hay cosas que no entendemos, pero lo que sí sé es que están reservadas para Dios manifestar su obra en nosotros. Y para que otros sigan creyendo en el poder de Dios. Si Dios lo hizo con otra persona, cree que lo va a hacer contigo. Lo segundo que miro en la historia es en el versículo 2. Parece que se durmió ahí el hombre. El versículo 2. Desde el principio la gente tenía claro lo que el pecado puede ocasionar en la vida del ser humano. Ojo, iglesia, atento. Usted y yo no podemos estar jugando con el pecado. No abusemos de la gracia y de la misericordia de Dios. No, a mí me han enseñado que Dios es bueno y que Dios perdona. Y yo puedo pecar y sé que me arrepiento y Dios me perdona. ¿Cuántos creen que sí es así? Sí. La Biblia dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Sí, eso es bíblico. Pero no abusemos de la gracia y la misericordia. Porque cuando tú eres entendido de lo que el pecado ocasiona en tu vida y en tu familia, tú te abstienes de pecar. Nosotros no podemos andar en esta vida cristiana a lo que salga, a lo que venga o vivir el momento. El Hijo de Dios tiene que ser renovado en el espíritu del entendimiento. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Debemos ir renovándonos y entendiendo, hermano, que el pecado puede generar cosas en nuestra vida. Ahorita les decía, le preguntaron a Jesús, ¿quién nació ciego? ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus papás? Ya sabemos que no fue él, porque nació ciego y no se puede pecar antes de nacer. Y no se peca sino cuando ya tenemos uso de razón. O sea que podría ser los papás. Jesús dejó claro
que no nació ciego por pecado. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Número uno, que Jesús no los corrige en ese aspecto. Jesús no les dice, no, el pecado no genera enfermedad. Jesús le dice, no, nació ciego no por pecado, nació ciego para las obras de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, que el pecado sí puede generar enfermedad. Y si la gente le pregunta eso, recuerde que los que estaban hablando eran los discípulos. Y los discípulos era gente que conocía la ley de Moisés también. Y en la ley de Moisés estaba establecido que el pecado traía consecuencias de los padres a los hijos. La Biblia dice, nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos la dentera. El pecado de los padres recae sobre los hijos. Y el pecado puede traer enfermedad a los hijos o a la misma persona. Por eso es que hay enfermedades que oran y no se sanan. Pregúntale a Dios si es que hay un pecado en el pasado. Amén. Pregúntale a Dios si es consecuencia de algún pecado, tuyo o de tus familiares, antes de ser cristiano o siendo cristiano. Por eso es que cada día tenemos que examinarnos, hermano. Por eso es que la oración no es una rutina. El orar todos los días no es una monotonía. Es entrar ante el trono de Dios. Y cuando tú entras al trono de Dios, por eso Jesús dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso da a entender que cuando usted entra a la presencia de Dios, hermano, ves la gloria, la majestad de Dios y nos sentimos insignificantes. Y en ese momento de sentirnos insignificantes ante un Dios tan grande, estamos al descubierto todo. Y cuando tú entras con esa actitud, Dios empieza a revelarte lo que hay en ti que no le agrada. Y Dios te puede revelar pecados sin confesar. Porque es que en muchos de los cristianos hay pecados sin confesar. Simplemente dejaron de hacerlo, pero no los confesaron. Y la Biblia es clara cuando dice que el que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Algunos se han apartado, pero no los han confesado. Y no te estoy hablando de venir a confesármelo a mí como pastor. Hay pecados que hay que confesar para pedir ayuda, para pedir oración, direccionamiento, pero a quien tienes que confesarles a Dios. Pero no solamente el pecado trae enfermedad, el pecado afecta las finanzas. Hermano, yo no sé, pero yo creo en el diezmo y la ofrenda, no sé tú. Y Dios ha sido fiel. Amén o no amén. Porque no nos ha dejado ni un instante. Nos ha provisto, nos ha suplido, pero tal vez no al nivel ni a la dimensión que tú y yo queremos o que la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque de pronto hay algún pecado encubierto. Hay algo en lo que el diablo tiene entrada, que cometiste tú o que cometieron tus padres o cualquier familiar. Yo les he dicho esto y les he predicado de esto. Y yo todos los días oro a Dios para que el pecado mío no afecte mi familia y el pecado de mi familia, y eso incluye mis padres, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados, no afecte mi entorno familiar. Esa oración usted tiene que aprender a hacerla todos los días. Porque yo creo en un Dios que quiere bendecirte, hermano. Porque yo sé que tú has hecho todo lo humanamente y bíblicamente que te han enseñado para ser prosperado, pero no hay prosperidad. Empieza a examinar qué hay en ti para que haya maldiciones en las finanzas o en la salud
o en cualquiera de las áreas. Amén. Lo tercero que encuentro en esta historia es que hay causas razonables para la crisis, pero hay causas inentendibles para la crisis. Me explico. Hay situaciones que nosotros vivimos y lo primero que como cristiano hacemos es empezar a buscar cuál es la causa de esa dificultad. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? Ya te di una, maldiciones de pecado. Pero de pronto empezamos a buscar otra causa. Cuando nos damos cuenta que no hay pecado en nosotros, decimos, Señor, ¿y ahora qué? Empezamos a mirar la brujería. Porque usted sabe que la brujería existe y es real. Y muchas veces no sabemos ni tenemos idea de quién en nuestro entorno, en nuestro barrio, aún en nuestra familia, está practicando brujería contra nosotros. Es que yo no sé qué nos pasa a los evangélicos, hermano. A veces nos volvemos tan inocentes y le recibimos todo a todo el mundo y no maliciamos. Si no tienes el discernimiento espiritual, por lo menos ten la malicia indígena, la malicia colombiana, la sospecha. Ay, el vecino tiene una fiesta y me mandó torta y me mandó comida. Ay, qué bueno, mi vecino me quiere. Y no te estoy hablando solamente del que tú crees que puede ser brujo. Te hablo de cualquiera. ¡Ore! Hay cosas que a mi esposa y a mí nos han regalado y la hemos dejado ahí. Ni a los animales se los echamos. Y aún gente cristiana me ha dado cosas. Pero yo no siento ni comérmelas ni nada. Ahí. Porque es que no sabemos, hermano. Amén. Mire, para ponerle un ejemplo, y yo sé que más de uno se va a asustar y va a tener que empezar a orar ahora. Este testimonio se lo escuché yo a mi papá. Algunos de ustedes ni lo conocieron. Mi papá tiene más de 11 años de haber fallecido. 10 años que estuvo enfermo y casi no predicaba o prácticamente no predicaba, o sea, hace más de 20 años. Él decía que una vez estaba ministrándole liberación a una mujer endemoniada. Y el predicador le pregunta al demonio, ¿cómo entraste? El demonio le dijo, por una Coca-Cola que se tomó en el kiosco de la esquina y no oró. Hermano. Y como cristiano empezamos a buscar causas. Si no es por pecado, Señor, perdóname, pastor, y ya yo he confesado todo, yo hago todo lo que usted ha dicho en otras prédicas. Todos los días le digo, Señor, cancelo, le quito el derecho a las tinieblas. ¿Cuántos hacen eso? Si no lo hacía, hágalo. Pastor, y sigue mal. Hoy te estoy hablando, hay otra causa, brujería. Brujería. Y eso se pelea con guerra espiritual. Tienes que pararte a pelear. Ahí no necesitas que otro esté orando por ti. Sí, que te apoye, que te respalde, pero no te quedes solo con que otro esté orando. Tú tienes que pararte y guerrear. Si Dios te muestra que es eso, claro está. Otra causa son poderes demoníacos. Poderes demoníacos. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? ¿Nuestro adversario quién? Y yo les he dicho que no está hablando de Satanás. Adversario, diablo. Diablo es adversario. El diablo no es omnipresente. Vivian, el diablo no se va a meter contigo. Emma, el diablo no se va a meter contigo. Pero hay un principado asignado para ustedes y contra mí, contra cualquiera de nosotros. Y ese demonio siempre va a buscar la manera de perturbarnos y robarnos la bendición. Entonces, cuando yo oro y digo, Señor,
quita todo pecado, perdóname, santifícame, Señor, quita toda consecuencia. Y empiezo a analizar, Señor, si hay brujería, Padre, porque algunos hacemos guerra espiritual todos los días. Si no la hacía, hágalo. De tiempo en tiempo coja su casa y úngala y ponga aceite en las puertas, Señor, y reprendo. Aquí no entran los demonios, aquí no entra la brujería. En el nombre de Jesús, vuélvase arrebatado. La iglesia tiene que volver a esa época donde éramos una iglesia que nos trataban de locos y de fanáticos. Hermano, y permítame corregirle una frasecita evangélica. Yo en mi casa tengo aceite ungido. ¿Cómo así aceite ungido? Si el aceite es para ungir, ¿será que echaron otro aceite ungido sobre? Aceite que lo aparté y lo santifiqué para ungir, es la palabra correcta, ¿ok? Usted lo oró y lo dedicó, porque es que hay gente que viene, pastor, únjame, óreme este aceite que tengo aquí. No voy a poner el aceite de oliva, aunque algunos cogen el aceite de oliva que sea ungido, Leonardo, para fritar el pescado después. ¿Será para santificar el pescado? O únjame este aceite Johnson, no importa el aceite, hermano. Aceite Johnson y después se lo echan en el cabello. El aceite que usted oró, apártelo allí para guerra espiritual. Y cuando se le acabe, compre otro y pastor, ore por este aceite. Los piojos serán, hermano. Hermano, usemos las armas espirituales. Mi esposa tiene aceite. Supuestamente, creemos que sí, lo trajeron de Israel. Y ahí lo tenemos para momentos especiales. Pero hay otros aceites que es para guerra continua. Y como ella lo ha dicho, ella no es de madrugar a orar, ella de trasnocharse y empieza a ungir por todos lados, a orar. Hermano, la iglesia tiene que volver a esa actividad. Me estoy saliendo del tema, pero bueno, yo le dije, Dios direcciona. Pero te estoy llevando al punto número 3. Nosotros buscamos cosas razonables de lo que nos está pasando, pero si yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, ¿y por qué enfermo? ¿Por qué no me salen las cosas? Ya te hablé, puede haber consecuencia de pecado, puede haber brujería o puede haber demonio que siempre está atacando y atacando, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Resístalo en oración, párese a guerrear, déjese de estar durmiendo tanto, déjese de estar viendo tanta novela, déjese de estar chismeando en la puerta de su casa, déjese de tantas redes sociales y pelea. Amén. Pero te tengo una buena noticia. Porque es que nosotros como cristianos tenemos que examinar todo esto. El pastor me dijo y nos enseñó que tal vez lo que me está pasando es por algún pecado. Padre, en el nombre de Jesús, si hay pecado, revélamelo. Si no, por si acaso, Padre, le quito el derecho a los demonios. Me enseñó que puede ser brujería, Padre, cualquier brujo incircunciso, lo desbarato todo altar satánico. Eso lo hago yo todos los días. Cancelo toda maldición, toda palabra negativa, todo conjuros, y hago guerra espiritual todas las madrugadas. Y también me dijo el pastor que puede ser demonio. Padre, si hay algún demonio de ruina, de enfermedad, ahora lo echo fuera en el nombre de Jesús y comienzo a guerrear. Pero si no pasa nada de eso, escúchame, si no es ninguna de las 3 anteriores y estás pasando una crisis cualquiera que sea, es porque Dios te escogió para manifestar su gloria y su poder. Oh, yo esperaba que usted se alegrara más. Déjeme y tomo agüita que tengo la garganta reseca y usted no dijo ni amén siquiera. Que fue lo que Jesús le dijo en el versículo 2. No es que pecó él ni sus padres. No es que haya pecado, no haya nada. Es que Dios lo escogió a él para manifestar su gloria. Hermano, y todo tiene su tiempo. ¿Sabe? Cuando yo meditaba en esto de este ciego, meditaba en el cojo del templo La Hermosa que Pedro y Juan sanaron. Y yo prediqué hace rato sobre él.
Este cojo de nacimiento lo ponían todos los días en la puerta del templo La Hermosa en Jerusalén. La puerta que se llamaba La Hermosa, ahí lo ponía. Y yo creo, la Biblia no me lo dice, pero yo creo, hermana Tere, que en algún momento de los 3 años y medio que Jesús vivió y cuando iba a Jerusalén, Jesús pasaba por esa puerta La Hermosa. Pero tal vez nunca coincidió. Y por eso Jesús no lo sanó en su ministerio público de 3 años y medio. O de pronto Jesús lo veía y lo ignoraba. ¿Por qué? Porque ese milagro estaba preparado y reservado para Pedro y Juan después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, no te desesperes, no te afanes. Si tú ves que el pastor o cualquier predicador o un hermano aquí en la iglesia ora y Dios lo usa en sanidades, en milagros, y los hermanos testifican que Dios me hizo, Señor, ¿y yo cuándo? Tranquilo, Dios te tiene preparado para manifestar su gloria sobre ti y sobre tu casa. Espera tu milagro. Y cuarto y último, los milagros suceden de maneras diferentes y de lo menos esperado. De maneras diferentes y de lo menos esperado. ¿Usted sabe lo que es que Jesús escupiera en tierra? Ahora nosotros lo vemos como algo, ay sí, Señor, escúpeme. Porque sabe que si hubo un ciego, hermana Mónica, que Jesús sanó en otro de los evangelios, dice que le escupió directamente los ojos. ¿A cuánto le gustaría que le escupieran? Ahora porque nosotros sabemos que es Jesús, pero en aquel tiempo lo veían como un profeta. Lo veían como alguien que no estaba bien, no lo reconocieron. Y mire lo extraordinario del milagro. Escupió en tierra y con la saliva y la tierra hizo un lodito y se lo echó en los ojos. Y no crea que cogió con un delineador de esos de las mujeres. Y yo imagino que cogió y yo creo que la gente diría, Enicito, tras que está ciego y le echa ese poco de barro, lo va a dejar peor. Hermano, es que a nosotros nos falta aprender tanto de Dios y de la Biblia. Ojo, y yo sé que de pronto nadie se va a atrever a decir amén o decir sí, pero sé que te ha pasado. ¿Cuántas veces has venido a un culto y cuando sales peor de como viniste? Viniste con un dolorcito de cabeza y sales con un dolor completo. Una vez cuando pastoreé en Planeta Rica había un muchachito que pasaba metido en la casa nuestra. Tenía como 12, 14 años. Y me decía, pastor, a mí me duele la cabeza por sectores. Claro, lo que pasa es, y yo le decía, lo que pasa es que como tienes la cabeza tan grande, el dolor no te abarca toda la cabeza, entonces va por sectores. De pronto vienes con una jaqueca. Ese mismo güey, mamá, una vez que ustedes fueron allá a la iglesia que yo pastoreaba, mi papá y ella, y mi papá predicó y oró por sanidad, y ese mismo muchachito, les doy gracias a Dios porque vine con dolor de cabeza y el pastor Napoleón oró por mí, me tomé un Advil y Dios me sanó. ¿Quién lo hizo, hermano? Y no sabíamos si el Advil o la oración, pero de pronto a veces vienes cargado y la predicación no era lo que tú esperabas y sales más cargado todavía. Pero ¿sabe qué? Porque te hace falta algo. El ciego para la humanidad, Jesús lo empeoró. Y el milagro no sucedió cuando le untó la saliva con tierra, o sea, el barro en los ojos. Él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Con nombre propio, no lávate en cualquier agua. Le dijo dónde tenía que ser, en el estanque de Siloé. Una razón específica para eso la Biblia no lo menciona. Pero lo que me interesa es la obediencia de este hombre ciego.
cualquiera pudo haber hecho como pensó Naamán el leproso. No, en mi país hay mejores ríos que el río Jordán, Farfán y no recuerdo el otro. Yo me puedo meter y zambullir. ¿Qué me voy a meter yo en ese río sucio del Jordán donde el profeta me mandó a que me metiera? Este no reaccionó así. Él fue y se lavó en el estanque de Siloé, se quitó su poco de barro y saliva. Y dice que abrió los ojos y recibió la vista. El milagro sucede, y con esto voy concluyendo, cuando hay obediencia a lo que Dios dice. Necesitamos aprender a obedecer a Dios. Y de pronto tú te pones a pensar, pastor, yo obedezco a Dios, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, yo trato de vivir en santidad, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo estoy en un ministerio, pero voy más allá. ¿Será que en el ministerio que estás es donde Dios quiere que estés? Es a lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿No escucha a mí? ¿O le estás huyendo al llamado que Dios te ha hecho? Y le pones excusas, peros, pretextos. Hermano, hasta que usted no obedezca lo que Dios te ha mandado, no vas a ver la plenitud de lo que Dios te ha prometido. No vas a ver la plenitud de lo que Dios quiere para ti. Porque a veces desobedecemos en eso. Desobedecemos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque hacemos cosas para Dios, pero Dios quiere que hagamos otra cosa diferente. Y por eso tu milagro ha estado estancado. Porque recibiste la saliva con tierra, o sea, el lodo, pero no has ido a Siloé a lavarte. Siloé, que es la obediencia. También examina qué cosas le has prometido a Dios y no has cumplido. ¿Qué le has prometido a Dios? Porque somos muy expertos y muy dados en prometerle a Dios. Estamos terminando un año. ¿Qué le prometiste en enero? En el ayuno del 1 de enero, que es una bendición este 1 de enero que cae domingo, ¿verdad? Vamos a ver si no va a venir usted en ayuno. ¿Qué le prometiste a Dios? Una siembra, un pacto, mejor servicio, más consagración. ¿Qué le has ofrecido a Dios y no has cumplido? Hermano, cuando hay obediencia total, vamos a ver bendiciones grandes de parte de Dios.